Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo. Muy buenas tardes con todo nuestro querido y maravilloso país, con nuestros hermanos y hermanas que viven cada día, transitan, trabajan, se desplazan, se distraen y se divierten en este maravilloso realmente territorio peruano, ¿no? Y el día de hoy, pues bueno, tenemos unos invitados absolutamente especiales, ilustres, de los cuales me siento muy orgullosa como peruana. Estoy refiriéndome tanto al presidente como al vicepresidente de la Asociación Civil Defensores del Cóndor, quienes en esta oportunidad están representando a los 54 miembros. Bueno, me dejará, de repente me absolverá la cantidad de personas que pertenecen, o quizás sean más, el señor John Lenin Canelo González, presidente de la Asociación Defensores del Cóndor, y el señor Juan Gilberto Velázquez Álvarez. Vamos a saber realmente de qué se trata, de qué vamos a conversar, quiénes son los defensores del Cóndor, cuál es el tema realmente a tratar. Pero primero, pues, bienvenido, señor John Canelo, sus palabras de bienvenida. Su público peruano aquí, en toda la nación y más allá de las fronteras, lo está escuchando. Buenas tardes, doctora Marlene. Aprovecho su canal para saludarle a todos mis hermanos defensores del Cóndor, quienes participamos en el conflicto del CENEPA entre el periodo junio del 95 a octubre del 98, cuando cerremos la frontera de los 78 kilómetros no demarcados en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, Perú. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, señor Canelo. Señor Juan Gilberto, sus palabras de bienvenida, por favor. Buenas tardes, doctora. Gracias por darnos este tiempito en su canal. Gracias a usted, doctora. Y también saludar a todas mis promociones, los que estuvimos allá en la frontera en los años del 95 al 98. Buenas tardes, doctora. Muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos a ingresar un poquito al tema, ¿no? Porque realmente el hecho, la presencia de ustedes ha tenido y ha generado bastante expectativa. Nos estamos refiriendo nosotros a los defensores del Cóndor, a los defensores de la cordillera del Cóndor. Nosotros sabemos por la historia del Perú, muchos jóvenes que nos están viendo, muchos padres de familia, muchas personas adultos mayor, saben perfectamente de lo que significó a través de nuestra historia lo que es el poder finiquitar y terminar lo que es la limitación de nuestro territorio. Estamos hablando que nuestro país, que contiene, y muchas veces me gusta decirlo, me gusta recordarlo tal cual fuese una tarea de colegio, ¿no? 1.285.215.60 kilómetros cuadrados de espacio territorial, de área territorial, no fue solamente delimitada a través de la historia desde el momento en que se genera y se proclama la independencia y se da pues el hecho de la libre voluntad de los pueblos, o el tipo Sidetis y nada de eso. Estamos viendo nosotros que a través de la historia hemos tenido diferentes conflictos con nuestros hermanos países vecinos. Sin embargo, uno de ellos sí nos lleva poderosamente la atención, porque de alguna manera, como buenos hermanos, diríamos así, como buenos vecinos, siempre se ha ido generando conflictos. El día de hoy vamos a ir un poco más allá, avanzar en la historia y centrarnos en el tiempo en que realmente valerosos patriotas, jóvenes de aquel momento, en aquel instante, tuvieron que poner la cara de frente, tuvieron que poner el cuerpo de frente, tuvieron que poner las agallas y el valor frente a la defensa precisamente de este territorio nacional. Y bajo esos alcances y bajo esta, diríamos, bajo esta perspectiva, estamos iniciando el programa. Señor Canelo y el señor Juan Velázquez han sido defensores precisamente de esta frontera. Dentro de todo el grupo de defensores que nos están viendo,
¿no? Y que conocemos y que muchos civiles a veces no estamos percibiendo realmente cuál ha sido el papel que han desarrollado en la historia del Perú. Pues bien, señor Canelo, vamos a iniciar con usted porque también voy a escuchar al señor Juan Gilberto. ¿Cuándo es que usted presta servicios? ¿Cómo se genera esto de llegar a ser un defensor de frontera? ¿Cuándo, en qué tiempo, qué edad tenía cuando inicia el hecho de ser un defensor de esta frontera, ¿no? ¿Cuándo presta servicios a la patria? ¿Cuáles eran sus proyectos de vida? ¿Cuál era su horizonte y su panorama en aquel tiempo, señor Canelo? A ver si nos puede ilustrar por ahí. Sí, claro, no hay ningún problema. Fíjese, en el año 1996 yo cursaba la carrera técnica de contabilidad y cuando me encontraba en la ciudad de Baguarande, tropas militares me llevaron a las brisas de Baguarande. Hay un cuartel ahí en las brisas de Utcubamba, y luego al día siguiente me llevaron a El Milagro. Ahí estuve un mes, podríamos ir en pésimas condiciones. Luego después me cortaron el pelo, me fui a Ciro Alegría, de ahí al BIS 32. Yo soy del contingente octubre 96, baja octubre 98, y tenía en esos tiempos 21 años. Mi proyecto de vida era ser un profesional con una carrera universitaria, la cual hoy en día siento que el ejército me truncó esa viada, ¿no? Ya, entonces usted era un joven con todo un proyecto de vida, no tenía de repente en ese instante, creo, el hecho de repente la madurez de decir yo quiero servir a la patria. O sea, fue una circunstancia en particular. No, yo realmente fui elevado, no me fui voluntariamente como muchos chicos de esos entonces fueron voluntarios, ¿no? Ajá. Hoy en día el servicio militar ha cambiado, ¿no? Antes la patria estaba, déjeme decirle que en esos tiempos la patria estaba en peligro y el reclutamiento era obligatorio. Claro. Obligatorio. Claro que sí, ese era el panorama de nuestro país en aquel tiempo, 1996, 1996, sí. ¿No es cierto? Pero desde antes de 1996, para ser más exactos, ¿eh? Si nosotros hacemos recuerdo, desde mucho antes de 1996. Señor Juan Velázquez, a ver, la misma pregunta para usted, o sea, ¿desde cuándo usted, qué edad tenía, ¿no? Presta los servicios a la patria? ¿Cuándo usted se pone el uniforme militar y se planta aquí frente a la frontera y empieza todo lo que significa este proyecto de vida? ¿O qué otras de repente circunstancias tenía en aquel momento? Doctora, casi como mi promoción Canelo, a mí me llevaron cuando yo sea mecánica. Estoy haciendo aquí en Lima, me voy a Cajamarca a visitar a mi madre. Y ahí fue cuando me agarran en estos tiempos la batida, como decían las levas, ¿no? Claro. Entonces a mí me llevan de Celendín, me llevan al Milagro, a Bagua. Ahí estuvimos un mes en condiciones pues un poco infrahumanas, ¿no? Yeah. Pero de ahí me llevaron por un camión hasta Imasa, y de Imasa a un bote, creo, por 5 días, hasta llegar por Marañón y Santiago hasta llegar a Ampama. Yeah. Yo tenía 18 años. Y con muchos proyectos, estábamos haciendo muchos proyectos, ¿no? De estudios, de hacer muchas cosas, pero lamentablemente pues no se pudo, ¿no? Me llevaron a Ampama, y de ahí recibí instrucción 3 meses y me llevaron a Puesto, a la Chiqueiza, en la línea de frontera frente al ecuatoriano, ¿no? En los tiempos todavía había problemas, ¿no? En la parte de allá donde nosotros estábamos. Así, doctora, esa es mi historia del inicio. Muy bien, sí, yo creo muchos de de nuestra teleaudiencia recordarán muy bien, ¿no? Que cada cierto tiempo nosotros como peruanos vivíamos un tiempo de conflicto. Quizás retrotando o retrocediendo un poco más, teníamos quizás nosotros un poco más niños, ¿no? Sabíamos que en el año 81 hubo un conflicto con el Ecuador, claro, ¿no es cierto? Quiero un poquito ahondar acá en este punto. Es que nosotros fuimos llevados debido al conflicto que se inicia
en enero del 95. En ese sector donde justamente nosotros hemos hervido, ¿no? Por decir, nuestra unidad del BIS 32 se encontraba a orillas del río Cenepa, acantonada en el PB 12 de enero. ¿Ya? Estuvo al mando del comandante Bertetti, que fue un excelente comandante de unidad, quien preparó a la unidad en tropas de élite para poder llevar a cabo esa expulsión del enemigo que estuvo hasta el año 98. No es como dicen algunos promociones o compañeros del 95 que ellos erradicaron al enemigo. No, no, no. El enemigo siempre estuvo ahí en la zona del Perú, y nosotros cuando se hizo una tregua en mayo del 95, es que el ejército peruano aprovecha esa tregua para poder enviar personal a las unidades que estaban en esos tiempos abandonados. Así fue. Justo a ese extremo quería llegar, haciendo una especie de introspección y un poquito retrocediendo en el tiempo. Teníamos nosotros de que hemos tenido, conocemos, ¿no es cierto? Ahora ya no, ahora ya está todo limitado, todo ya está tranquilo, y ahora ya vamos a saber realmente, conociendo la historia real, cómo y por qué ahora, año 2020, ya no existe absolutamente ningún tipo de conflicto respecto a una frontera. En el año 81 efectivamente hubo los primeros conflictos, las pesquisas, van y tratados vienen, se firma, se respeta entre comillas, no se logra. Año 95 efectivamente, señor Canelo, nosotros tenemos, señor director, una imagen de la zona de frontera de la cordillera del Cóndor, ¿no? Como usted menciona, la zona llamada BIS 32, ahora nos va a explicar qué significa BIS para los civiles, ¿no? Yo sé que los licenciados del ejército, todo lo que es diríamos la población castrense lo sabe, pero los que estamos aquí, los civiles, más bien un poquito como que no manejamos esa terminología, pero bueno, en fin, estamos siempre para ir aprendiendo. Claro. Podemos nos ubicamos nosotros aquí en la zona de lo que usted llama BIS 32. BIS 32, si nos puede explicar, en esa zona del BIS 32, en el año 95, usted menciona que se da y se inicia, y lo sabemos, se inicia nuevamente este conflicto, este conflicto con nuestro país vecino del Ecuador, enero del 95. Y hace una referencia usted señalando que no es que termine en marzo del 95, que aquí yo diría que existen errores de interpretación, ¿no es cierto?, que no se sujetan. Ahora vamos a definir y vamos a tener la certeza de que por qué se habla. Inicia en enero del 95, pero en abril del 96 sigue reclutándose, ¿no es cierto? Sigue reclutándose jóvenes, en este caso, que pasan a formar parte del ejército, a la línea de infantería, en el caso suyo, por ejemplo, ¿no? Y se extiende por toda esta zona. ¿Usted nos podría explicar un poquito? Estamos viendo la imagen. Claro, yo le puedo explicar. BIS 32 son las siglas del Batallón de Infantería de Selva. En el caso es Piura, ¿no? Batallón de Infantería de Selva, Piura número 32. Está acantonada a orillas del río Cenepa, en un lugar que se llama PB 12 de enero. PB significa puesto de vigilancia. Que esta unidad en el año 1995, en enero, dizque el ejército que solamente apoyó en el conflicto con una compañía de mortero, pero realmente no me encontraba en esos tiempos, pero lo que sí encontré eran a mis bajas, ya que ellos habían estado en la zona de conflicto. Estoy hablando de los octubre 95, junio 95, que todavía yo lo encontré en la unidad. Ellos dicen que recorrían, que la unidad del BIS 32 estaba en el PB1 y que por estrategia y por cuestiones militares es que lo bajaron al PB 12 de enero. O sea, estoy hablando en línea recta, según Google Earth, apoyado por Google Earth, estamos hablando desde el PB1 hasta el PB12, un aproximado de 3-4 kilómetros en línea recta. Si hablamos caminando, estamos más o menos a 7 horas, 6 horas caminando por trocha, ¿no? Tendríamos que pasar por el puesto avanzado de la media, el PB2,
y a la derecha, haciendo una Y, al PB1. Justo pasando del PB1 está Tiwinza, ahí se puede visualizar Tiwinza, Ya. Montañita, Coangos, que es la base enemiga más fuerte, pero que como se puede apreciar ahí en el plano o en el mapa, es que efectivamente el enemigo ecuatoriano sí tenía infiltración al territorio peruano. Y déjeme decirle que el conflicto del año 1995 era netamente bien adentro. Casi los ecuatorianos tomaban agua del río Cenepa, ¿no? Pero con la tregua y con la llegada de nosotros con más personal debidamente entrenado, es que nosotros íbamos expulsando con patrullas de reconocimiento y en esas patrullas de reconocimiento teníamos algunos encontrones, algunas escaramuzas y teníamos bajas. En el caso del 32, que era para el frente izquierdo y que tenía la parte encargada, digamos, de lidiar con la base enemiga que es el Cóndor Mirador, se puede apreciar ahí esas líneas amarillas, ¿no? Que teníamos dos lados. Al lado izquierdo, cruzando el río Cenepa, estaba el PB Salazar. Luego se avanzó con las avanzadas de combate, teniendo un PO mirándole al enemigo. Puesto de observación, ¿no? Sí, el puesto de observación, mirándole al enemigo, Coangos día y noche. Ahí teníamos personal. Coangos. Perdón, no Coangos, es el Cóndor Mirador. Mirándole al Cóndor Mirador día y noche, ¿no? Poniendo posiciones de mortero. En esa zona, al lado izquierdo, cuando subíamos por el Farallón, hemos tenido enfrentamientos con bajas nuestras y con bajas del mismo enemigo, que eso la historia hoy en día no lo conoce, y en esas en esa área, en el puesto, en la avanzada de combate Cobra y en la avanzada de combate Infiernío, es que cae nuestro comando Travalini, y nuestra mano derecha estuvo posesionado justamente ligeramente al lado derecho, ¿no? Entre la media y el PB2, es que en el año 1995 cayó el señor Robledo, y en ese lugar también cayó unos de mis antiguos, Mora Jaramillo y Jesús Monsalve, que también ellos son hoy en día considerados defensores de la patria. Para el otro lado, desconozco, porque ahí están las otras unidades que tenían a cargo, sí, el BIS 35, el 31, Ampama, Shaín, el BIS 16, BIS 25 y Chávez Valdía. Todas esas unidades, acompañadas con las demás unidades, es que en el año 98 estaba los 78 kilómetros de la línea de frontera. Era un pueblo de defensores, de soldados. Podemos ver la imagen. Claro, que esperábamos las órdenes netamente para atacar al invasor, ¿no? Es así como se da el conflicto, es así como nosotros damos fin al conflicto del 95 en el año 1998. Sí, pues señor Canelo, lo que usted nos está refiriendo realmente es lo que dice la historia, lo que ustedes han vivido como historia, y quiero hacer una aclaración para la teleaudiencia, ¿no? Yo entiendo, y los civiles un poquito, digo los civiles porque yo soy civil, ustedes más bien forman parte del ejército, forman parte porque son licenciados. Se utiliza mucho la terminología, hay mucho tecnicismo al momento que se menciona o se refiere a los temas de conflicto, de combate, de guerra, de avanzadas, ¿no? Entonces, un poquito para aclarar a la teleaudiencia, actualmente no estamos en conflicto con nadie, ya está todo definido. Cuando ustedes refieren, y usted, señor Velázquez, me lo va a hacer, de repente un poquito lo va a explicar, ¿no? Cuando se habla de enemigo, estamos hablando que desde el punto de vista del ejército, cuando se está confrontado, tanto para el ejército ecuatoriano, los peruanos éramos los enemigos. Así es. ¿No? Y ahí también para el ejército peruano,
en cuanto a lo que es la defensa del territorio, el batallón contrario, el pueblo ecuatoriano o el ejército, perdón, la infantería ecuatoriana también era el enemigo. Entonces, un poquito para precisar el tecnicismo, ¿no?, que se suele emplear. Ustedes, yo sé que el personal castrense es muy estratégico, lo conocemos, y un poquito para que se tenga en cuenta, porque bueno, ahora ya vivimos en paz. Ahora más bien vamos a ir señalando, y sí es importante, pero eso sí no significa que no destaquemos que es importantísimo que se pueda conocer cómo se vivió realmente este momento, este tiempo, este periodo en el cual hubo este conflicto, hubo esta guerra declarada, luego hubo una firma de paz. Señor Juan Gilberto, usted también formó parte de esta línea de defensa. El señor Canelo, en la zona del BIS 32, llamada PB12 Piura, pero que no significa que geográficamente estaban en Piura, sino que era simplemente PB12 Piura, o es porque llegaban de Piura. No. El batallón se llama BIS Piura número 32, así se llama. Es como que pero no es que geográficamente estén en Piura, por eso es lo que quería precisar, ¿no? Sí. Porque ya estamos viendo nosotros en el mapa que estábamos hablando nosotros en la frente misma de la cordillera del Cóndor. Así es. Ya. Estamos en los mismos lugares Exacto. donde se inició el conflicto y nosotros lo culminábamos. Así es. Entonces, bajo esa premisa, señor Velázquez, usted también ha servido a la patria. Yo sé que eso significa mucho para ustedes, ¿no? Como para muchos también de nuestro público, que también, yo sé que desde cualquier lugar del país que ha estado, ya sea en zona de repente de conflicto por temas de terrorismo o por zonas particularmente como ahora de defensa de frontera, ¿no es cierto?, significan lo que es vestirse el uniforme de la patria. Eso tiene diríamos, un matiz, un agregado, un valor agregado sobre la base de ustedes. ¿Usted en qué zona de la frontera desarrolló, y todo su batallón y todos sus amigos que lo acompañaron, sus compañeros, promociones, como usted lo menciona, en qué zona de frontera pasó? Creo que tenemos también, podemos ver de repente ahí en el señor director la imagen de la zona del señor Velázquez, ¿no? A ver, doctora, yo he estado en el Río Santiago, mi unidad es el BIS 85 Ampama, también BIS 85 porque Batallón de Infantería Selva número 85. Mi unidad es Ampama, pero Ampama tenía por 9 puestos de vigilancia. Había un puesto que estaba en el Río Santiago, que era Cahuilla, donde había un hito, pero ni el hito tampoco respetaban. Después yo estoy en Chiqueiza, y Chiqueiza era un puesto que estaba en la misma línea frontera. Nosotros estábamos a 200 metros bueno, digamos del enemigo, ¿no? Porque claro, no del ejército ecuatoriano. Nosotros hacíamos guardia en unas trincheras que estábamos a ¿cuántos? 30 metros del puesto de vigilancia del Ecuador. Entonces mi puesto, que es de Chiqueiza, y el puesto que es más arriba, lo que es Cahuide, estaban en línea frontera, o sea, todo el tiempo estábamos en línea frontera. Por eso que en las noches había pues tiroteos del lado ecuatoriano, habían disparos, botaban granadas, pero bueno, pues no. En esa zona hacía patrullajes casi siempre, donde ahí también muere mi promoción Martínez Arteaga-Ego, hoy también de Venezuela de la Patria. Y después Ampama también tiene puestos a la Cordillera del Cóndor, donde también está, pero yo ahí no llegué, yo estaba en Chiqueiza. O sea, Ok. Sí, justo, ¿no? Yo justo iba a este punto, ¿no? En aquel tiempo, volviendo al tema de la historia que ustedes lo acaban de narrar, tal cual como lo han vivido, con puntos y comas, reconocen cada centímetro cuadrado que han avanzado, cómo han desplazado. Nosotros vamos a pasar luego imágenes de ustedes de cuando han sido bastante jóvenes y cómo han vivido precisamente esta zona de conflicto. Lo que se quiere rescatar, no queremos revivir nosotros, en principio, emociones nacionalistas, ni tampoco de otra índole. Lo que queremos sí destacar es lo siguiente: como ciudadanos, en este caso nacionales, nosotros peruanos, cada uno dentro de su región, vivimos lo que es el amor a nuestro suelo de maneras de repente diferentes, y de maneras diferentes las vamos expresando. Pero ¿cuál es lo importante de este grupo que defendió la frontera en aquel momento en que se inicia la declaración de guerra con el Ecuador en enero del 95, y que por cierto perduró, porque se llega a consolidar recién la finalización de este conflicto en octubre del año de 1998? ¿Qué es lo destacable aquí?
Lo destacable es que hasta ese momento de enero del año 95, en que había este litigio, este conflicto, esta controversia de la frontera, de cuál centímetro cuadrado correspondía al pueblo de Ecuador y cuál era el que le correspondía al pueblo peruano, hasta esa fecha no existía la delimitación de los hitos precisamente que demarcaba, porque nuestro país efectivamente tiene fronteras geográficamente pues marcadas, ya sea con Brasil, ya sea con Bolivia, tenemos diferentes hitos. Bueno, la historia con Chile es una historia que ya muchos lo conocen, no lo vamos a tocar, pero estamos hablando en este momento, hablando con Colombia también, tenemos una frontera geográfica, pero precisamente en la zona tan diríamos, inaccesible, porque ustedes ya lo han referido así, en la frontera del Cóndor, en la cordillera del Cóndor no había los famosos hitos. No había. No habían en esos los hitos. 78 kilómetros no se encontraban los hitos. Eran 78 kilómetros Sí, sin frontera. que más o menos abarca desde el pico del Cóndor, porque realmente la cordillera del Cóndor se llama cordillera del Cóndor, Ajá. justamente porque tiene la forma de un cóndor. Está abierto, ahí se puede ver su cabeza y sus alas está abierta, ¿no? Extendida. Ajá. Entonces, justamente por eso se llama la cordillera del Cóndor. Yo creo ¿no? que ese es un Entonces, punto importante. Entonces, yo Sí. también, déjeme decirle que no sabía, pero cuando he ido investigando, indagando, ¿y por qué se llama Cordillera del Cóndor? Porque es una zona que se parece a un cóndor, su cabeza, su pico, y justo en el pico Ya. está Miren, ahí está la imagen. está la imagen, ahí se puede ver. Justo en el pico está la base enemiga de Coangos y para el frente está la base, el Cóndor Mirador, y en medio estábamos nosotros, o sea, el BIS 32 estaba en la boca del lobo, digamos ahí, porque esa es una parte baja y una parte boscosa, Ya. ¿no? Entonces, digamos, no teníamos escapatoria. Ya. Entonces, el enemigo estábamos en ambos lados, ¿no? Siempre teniendo disputas, sacándole, mimetizándose entre el follaje, en la vegetación, para poder obtener Estrategias información. militares como Estrategias corresponde, ¿no es militares. cierto? Y para eso, Ujú. debo decirle acá, sin el comandante Bertetti en esos tiempos nos entrenó muy duramente, llevando a la unidad, a una unidad de élite de tropas de asalto, Ujú. al mando de unos comandos, el capitán Travalini, el capitán Quigen, el capitán Ramírez, quienes convirtieron a la unidad del BIS 32 en tropas de asalto, y son ellas son todas esas unidades que estuvimos en la frontera las que hicimos firmar el tratado o la acta de Brasil en el año 1998. Es así como se cierra esa línea de esos 78 kilómetros de la línea de frontera en la cordillera del Cóndor. Podríamos decir, señor Canelo, bajo esa experiencia de vida que usted nos menciona, que la participación de tanto de su grupo, BIS 32, BIS 85, AMPAMA, BIS 31, ¿no es cierto? Shain, ¿no? Y otros BIS 35. BIS 35, ¿no es cierto? Incluso llegó la DIF de acá de Lima, se fueron ahí a prestarnos ¿cómo se puede? Apoyo, porque es una organización tan estratégica. La infantería nosotros como unidades de frontera éramos el primer choque si se daba el conflicto, digamos, declarado, como se quiera decir, las unidades de frontera son las unidades de choque, en la primera línea estábamos nosotros. Justo estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto?, fotografías, no imágenes, ¿no es cierto?, me parece que esa es de su hemeroteca del grupo, porque vamos a hablar ya de la Asociación de Defensores en sí, ¿no? Pero estamos viendo fotografías, imágenes de archivo de cuando ustedes han prestado servicios, ¿no? Lo que estaba mencionando. Sí. Dígame, continuamos. Esa foto que está al costado, esa es una patrulla de reconocimiento y de combate, como se puede observar, que estuvo 30 días en la parte izquierda por el PB Salazar, cumpliendo una misión de límite, ¿no? Y que esa es otra foto, por ejemplo, donde mi promoción y Suiza Macifuen, Dilber, todavía estaba ahí con su pierna completa. Hoy en día ese jovencito está sin su pierna y es considerado defensor de la patria, ¿no? Ya. Entonces es muy importante
darle ese realce a toda esa gente, a todas esas personas que estuvimos defendiendo los 78 kilómetros de nuestra línea, Sí. y que realmente hoy me siento un poco triste porque nuestro ejército nos tiene abandonados. nos Ahora tiene vamos a hablar alejados, sobre eso. Nuestro gobierno nos tiene abandonados, ¿no? Entonces, realmente las nuevas generaciones que están sirviendo tiene beneficios para ingresar a un instituto, tienen para ingresar a una universidad, seguir sus estudios. A nosotros no nos han dado nada. Ahora vamos a tocar ese tema. El Estado nos debe. Ese tema específico. Sí, señor Canelo. Yo quiero cerrar el punto respecto a lo que hemos estado hablando un poquito de la historia y luego vamos a pasar al tema de la asociación. Sí. Y sobre estos beneficios que usted está mencionando, ¿no? Que lo tiene bastante sensible y con mucha razón, y ahora lo vamos a mencionar y a denunciar de ser posible. Tenemos nosotros, que decíamos que estas tropas, usted lo acaba de mencionar, usted señor Velázquez, ¿usted considera que la participación de cada uno de estos grupos que estuvieron en línea de frontera desde el año, obviamente, enero del 95, aparentemente el cierre, el alto el fuego, ojo, fue en marzo del 95, pero continuaba la controversia de ambos lados de frontera, tanto del pueblo ecuatoriano como del pueblo peruano, ¿no es cierto?, respecto a la definición de frontera. Así Entonces, es. la participación de estos grupos ha significado, para usted, ¿lo considera usted así, como el hecho de limitar estos 78 kilómetros significa haber cerrado un capítulo en la historia del Perú? A ver qué nos puede... ¿Usted lo considera así? Doctora, sí, lo considero así. Como le dice mi promoción Canelo, nosotros fuimos estando ahí con mucha voluntad, mucho coraje para defender el territorio peruano, ¿no? Es más, el año 98 nosotros estábamos hubo un repliegue a zona de frontera de todas las tropas que eran de Ampama, fueron hacia Chiqueiza. Nuestro puesto éramos algo de 60, y en ese tiempo éramos algo de 600, o sea, hubo un repliegue total. Estábamos, creo que, a punto de iniciar un nuevo conflicto, ¿no? Pero nos dieron una orden de que estemos en espera y al final dijeron que está firmando la paz. Entonces nos sentimos orgullosos de haber formado parte de esas tropas que al final ha sido la paz con el Perú, ¿no? ¿Qué ha significado la paz para ambos? Para ambos países. Para ambos pueblos. Exactamente. Es cierto, y esto es lo que nos interesa y eso es lo que se les debe reconocer. Los señores que están aquí en representación de todos los licenciados del ejército, aquellos muy jóvenes inclusive en aquel tiempo, no estamos hablando de personas en ese tiempo eran chiquillos, eran jóvenes, jovencísimos, con todo Era un mozo. con un proyecto de vida, eran unos mozuelos. Éramos un mozuelo. Unos mozuelos, ¿verdad? ¿Cuánto, yo digo, ¿no? Nosotros, los que ahora somos padres, ¿no? Usted todavía no. Los que somos padres, que miramos a nuestros hijos de tanta, y andamos preocupados con tanta inseguridad ciudadana. Yo digo, en aquel tiempo, estos jóvenes eran llevados desde sus hogares a estas zonas y se encontraban con otros jóvenes de la misma edad, ¿no? Dejaban de repente ilusiones de adolescentes, novias, no sé, estudios, familia, hermanos pequeños, hermanas. Había todo un bagaje detrás de ustedes, pero sin embargo se pusieron al frente de lo que significaba estar y necesitaba la patria. ¿Qué es lo que necesitaba la patria? Una participación activa bajo las estrategias de los oficiales que efectivamente los dirigieron. Y eso significa cerrar un capítulo en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, señor Velázquez, llegamos al tiempo de paz. Gracias a estas estrategias, a esta delimitación, a este coraje que ustedes pusieron en el momento en que la patria lo solicitó, ustedes se pusieron de pie y lo hicieron. Cerraron el hito y fue la paz para ambos pueblos vecinos. Si no se hubiese logrado, hasta ahorita estaríamos, quién sabe, contando otra historia, pero no, pero se hizo. Y ustedes están aquí presentes, enteros por obra divina, probablemente, porque como usted menciona, ha habido muchos, de repente, compañeros suyos que han ido cayendo, pues precisamente, lamentablemente las guerras es así, conocemos ahora como en otros países lejanos hay problemas, hay conflictos, hay cuantos civiles inclusive también dañados, pero ustedes como militares en aquel momento también sufrieron y ambos lados, hubo bajas en ambos lados. Ahí por ejemplo, podemos ver ahí, visualizar ¿Sí? El rescate de mi promoción y Suiza y de mi promoción Sandoval en la misma
línea de frontera a escasos metros de la base enemiga o la base militar de Cóndor Mirador, ¿no? Claro. En el PB, perdón, en la avanzada de combate Cobra, ¿no? Ahí se ve cuando se le está, el hombre es emboscado por minas. Claro. O sea, ojo, que estas minas, el ejército nos quiere decir que estas minas nos sembraron, esas son del 95, no, eso es mentira. Las minas nos sembraron en ese momento porque sabían ellos que ya estábamos ahí frente a frente, cosa que no sucedió eso en el año 95. El año 95 sucedió acá abajo, a la orilla del río Cenepa. Nosotros estábamos en la línea no demarcada, defendiendo los 78 kilómetros no demarcados de frontera en la Cordillera del Cóndor, al lado del enemigo, frente a frente con el enemigo, frente a frente. Recuerdo una ocasión que el enemigo iba avanzando y vino el capitán Travalini con su machete y hizo una línea recta y nos dijo a nosotros: ecuatoriano, ¿qué pasa? ¡Bala! Entonces es parte de expresiones castrenses. Realmente lo tengo bien claro. Sí. En mi mente yo realmente vamos a llamar. Lo guardo un sentimiento a ese capitán Travalini que, bueno, le pasó ese accidente, ¿no? Hoy está sin su pierna. Bueno, son situaciones que pasan realmente que muchos no conocemos, ¿no? Yo creo que sí, la situación debe haber sido tan dura como para precisamente escuchar todo eso, ¿no? Pero yo creo, las tropas obedecen a estrategias, a defensas, a planeamientos, y ahora vamos a ceñirnos nosotros al otro lado. Ustedes han formado una asociación que se llama Defensores del Cóndor. Y hace unos minutos yo le escuchaba y decía, el ejército nos está tratando de manera diferenciada, de manera discriminatoria, porque yo sí le voy a agregar esa palabrita, la palabra discriminación. ¿Por qué? Porque me dice, tal persona que cayó en combate, tal persona que no estuvo en el año 95, pero sí estuvo en la defensa hasta el momento en que se cierre el hito, es actualmente defensor de la patria. ¿Qué significa ser defensor de la patria? Nosotros sabemos, por la legislación que existe, que ser defensor de la patria o calificado como defensor de la patria, para ser más exactos, significa haber formado parte del combate, del conflicto, del conflicto que hubo en el año de 1995, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Fue el último conflicto con nuestro país, hermano país vecino del Ecuador, donde se cierra la frontera, pero lo que tenemos que tener por cierto es que se inicia el conflicto, la declaratoria de guerra, el alto el fuego, la tregua, todo eso vino meses después, pero se extiende, y todos lo sabemos, hasta el momento en que se firma precisamente la paz, el acuerdo final, en este momento en octubre del año 1998. Entonces, no es que el conflicto solamente haya tenido un periodo pequeño. El conflicto se cierra cuando se cierran los hitos, se cierra cuando se firma y se da precisamente el alto total de cualquier tipo de escaramuza de un lado o del otro. Entonces, al defensor calificado que participó durante ese conflicto del Ecuador, se le otorga beneficios, es cierto, beneficios económicos o beneficios de otro tipo social, ¿no? Ahora, yo ahora sí le quiero escuchar para que también la teleaudiencia conozca. ¿Por qué razón? A algunos compañeros, promociones suyo, sí se les ha otorgado ese beneficio, ojo, no porque necesariamente hayan estado en esos meses del 95, sino hasta el momento del cierre de conflicto. Estamos hablando octubre del año 98. Seamos muy objetivos en esto. ¿Por qué usted menciona el ejército, ¿no? O el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o los beneficios que se les da como defensor de la patria, no les está alcanzando a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Perdón. Siga. Yo pienso que las promociones que hoy en día están teniendo esos beneficios, que son parte de nuestras patrullas en el año 1996-98, el ejército o las autoridades de atrás hicieron un buen trabajo con ellos, pero
justamente es por desconocimiento nuestro de que no sabíamos cuáles son nuestros derechos. La gente que va al servicio militar a esa zona son mayormente la gente del pueblo, ¿no? De campo, no tiene educación, no tiene primaria, no tiene secundaria, y que muchos de ellos se van porque les gusta la vida militar. En mi caso no, porque yo estaba estudiando una carrera técnica, pero me fui y lo hice bien, ¿no? Entonces, es ello que por desconocimiento es que no hicimos este reclamo a su tiempo, ¿no? Y hoy en día, cuando yo he hecho la investigación profunda, porque tampoco no puedo ir así nomás, he encontrado que hay como un promedio de 43 a 50 promociones de las diferentes unidades que han participado en el año 1996 hasta el 98, declarados defensores de la patria y con sus casas. O sea, el Estado les ha dado una casa. Yo aplaudo a esa gente, porque ellos son defensores bien calificados. Entonces, ¿y yo por qué no puedo ser calificado? Si yo estaba con ellos patrullando, con mis oficiales patrullando, con mi comandante a ojo al guía patrullando, también debo ser reconocido como defensor. No solamente yo, todos los que hemos limitado los 78 kilómetros de la línea de frontera entre Perú y Ecuador en la cordillera del Cóndor deben ser reconocidos. Todos los soldados que han participado en las diferentes unidades y que han limitado los 78 kilómetros de la cordillera. Es así, doctora, como se debe manejar, ¿no? Tenemos una situación de, no sé si es el sistema, nuestra institución, o es las personas que están en la institución que nos niegan en una forma estratégica, porque esta vez que yo me he ido a presentar mi expediente, me rechazaban, ahí me hice parte del comando conjunto, me rechazaban. No, señor, usted usted no puede presentar. Yo le decía, oiga, señor, usted me tiene que recibir, así sea de un loco, usted está en la obligación de recibirme mi expediente. Tanto así, con empujones, me han recibido, y hoy en día lleva ya 280 días nuestros expedientes y no nos contestan, no se pronuncia el comando conjunto. Nos dicen que está en el COTE. El COTE, no sé, señor general del COTE, por favor, me dirijo a usted. 280 días para que me conteste. Es una cosa tan simple. Sí o no, nada más. Yo me iré al proceso judicial o usted dígame si tengo la razón o no. Ahí tengo las pruebas. Ahí le estoy dando todas las pruebas en nuestros legajos, en nuestros expedientes, bien fundamentados. Entonces, por favor, señor comandante del COTE, o señor general del COTE, o señor coronel, responsables de esa área, por favor avancen con la calificación. No nos tengan ahí en zozobra. Hay gente que está 3 años, 4 años. Yo vengo escuchando ahí en el comando conjunto, mis expedientes están 3 años, 4 años. Oye, hermano, y no me lo dan, me paran paseando, pasé y pasé. Avance, señor general. Sí, pues en efecto, nosotros conocemos y siempre se ha denunciado en esta plataforma, en este canal, todo tipo de dilaciones que hacen en general las autoridades administrativas. Muchas veces no solamente estamos hablando en este momento estamos hablando del tema castrense, pero la inoperancia realmente de tanta burocracia, de tanto empleado público que pareciera que no tuvieran esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de ponerse en el lado del solicitante. Debemos recordar muy bien que como administrados en principio, ¿no?, tenemos todos nosotros la categoría de decir, la mayoría de los ciudadanos, prácticamente todos los ciudadanos somos administrados, ¿no?, bajo esta función pública, pero administrados no a título gracioso, no administrados de favor. Nosotros somos administrados, hay que ponerle el término, administrados, porque para eso nosotros hemos pagado nuestros impuestos y seguimos pagando nuestros impuestos, y con eso se genera precisamente el hecho de que funcione todo este aparato estatal. Y no estamos hablando solamente del Poder Ejecutivo, no estamos hablando solamente del Poder Judicial, ¿no?, sino también de estas instituciones, ¿no es cierto?, en este caso, alcanza pues a las instituciones castrenses. ¿Qué es lo que está pasando cuando alguien viene y presenta su solicitud? ¿Qué es lo que sucede cuando viene un administrado y presenta algún documento, algún trámite?
¿Qué es lo que pasa? Lo primero que sucede, los famosos filtros. Nosotros hemos denunciado infinidad de veces estos filtros. El primer filtro es, la persona que está encargada de mesa de partes, que no está calificada para hacer la revisión y evaluación de un expediente o de un pedido, lo primero, llega, lo revisa, qué está pidiendo, qué no está pidiendo, por qué no presentó, qué dijo, o sea, hacen una suerte de, entre comillas, visadores de si el trámite es o no es. Yo creo que todos los que me están escuchando, todo nuestro público, saben a qué me estoy refiriendo, no necesariamente lo castrense, sino en general, sea municipalidad, sea colegio, sea donde estén haciendo su trámite. Nos miran con cara de extraños, revisan realmente el documento, que es lo que estamos solicitando, y ya desde ahí nos están poniendo la mueca, favorable o desfavorable de que si va a proceder o no va a proceder, y nos ponen precisamente la traba, la objeción. Y esto no debe suceder, porque para eso existen instancias, señor Canelo, señor Velázquez, existen instancias que tienen que revisar, existen, en el caso castrense, una junta calificadora. Ustedes están solicitando ser calificados como defensores de la patria y deben de reunir unos requisitos como cualquier procedimiento lo solicita y lo pide. Y yo tengo entendido, porque hemos hablado detrás de cámaras, que ustedes han presentado cada uno de los requisitos solicitados por la entidad castrense. Está presentado, es lo que hemos hablado detrás de cámaras, es así. Ustedes han iniciado sus trámites, ¿en qué fecha? Nosotros lo hemos presentado el 28 de agosto del año 2019. 28 de agosto del año 2019, y dice que tiene 280 días, 84 días. 280 días, perdón. 180 días. 180 días del trámite sin novedad. Y es cierto, o sea, cuando uno va a las instalaciones del ejército, a lo que se llama COTE, que es Comando de Operaciones Terrestres, ¿no es cierto? Comando de Operaciones Terrestres del ejército peruano, ¿no? En la base de Pentagonito, hay un cartel siempre fuera de la puerta, y dice, tenemos 52 días sin novedad. Bajo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos tan enquistados en temas de corrupción a nivel nacional que no quisiéramos saber, porque ya todos realmente pensamos que esta corrupción también esté llegando a estas esferas. Se entiende, y usted, señor Juan Gilberto Velázquez Álvarez, nos podrá decir, ¿no?, que el hecho de que uno yo no lo he sido jamás, nunca me he puesto el uniforme del Perú, nunca lo he vestido, ustedes sí, ¿no? Yo creo que el hecho de representar al país vistiendo un uniforme, estando en línea de frontera, pues poniendo en exposición la vida, la integridad física, porque alguno de sus compañeros no la ha tenido, significa no solo tener el reconocimiento, sino significa tener el orgullo realmente, como dice la canción, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, porque lo viví, porque lo defendí, porque estuve ahí. Señor Juan Gilberto, usted como vicepresidente de la Asociación Defensores del Cóndor, ¿ha pasado lo mismo? ¿Ustedes van juntos? ¿Cómo es cuando van al ejército peruano a solicitar esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, ¿qué es lo que puede observar usted que hay? Doctora, nosotros somos un grupo y andamos con el promoción Canelo, y nos pasa lo mismo, ir a entregar nuestros papeles al comando conjunto y nos ignoran, nos rechazan, tenemos que estar prácticamente ir una vez, dos veces, para el día, todo el día estamos sentados esperando que nos atiendan. Entonces es un poco fastidioso estar todo el tiempo en esos planes, ¿no? Porque no nos hacen caso, prácticamente no nos hacen caso el comando conjunto. La legislación vigente ahora están dando beneficios a los combatientes de la Cenepa, entonces para lo cual ellos piden un parte de guerra, pero yo tengo entendido que el parte de guerra también lo hace el COTE, ¿no? Entonces esperamos que nos califiquen rápido nuestros documentos allá en el comando conjunto, ¿no? Acá el parte de guerra se le da a todo combatiente que haya participado en el conflicto armado, pero esto lo hace, digamos, el comandante de unidad, ¿no? En el caso de nosotros, ninguno de nosotros no tenemos parte de guerra, ¿no? Y no tenemos parte de guerra por una situación ¿qué te puedo decir? De no caer en un vacío legal, porque desde mayo que se da el cese al fuego, las operaciones fueron silenciosas, sigilosas para ambos países. Decían que no había conflicto, pero sin embargo el ejército peruano metía tropa,
con un montón de logística. Igual manera hacía el Ecuador, sembraba minas, y como se puede ver, ¿no? O como lo podemos demostrar acá con las imágenes, ¿no? Entonces, nuestro jefe de unidad no hizo el parte de guerra, y no hizo el parte. Pero hay una situación ahí. El comando conjunto de las fuerzas, el comando de operaciones terrestres que está en el Pentagonito, ellos en una de sus funciones específicas dice que pueden confeccionar el parte de guerra. O sea, dentro de sus facultades. Dentro de sus funciones específicas, ellos pueden confeccionar el parte de guerra. Pero ojo, eso sí, tenemos que darle todos los medios probatorios para que estos señores responsables de confeccionar puedan verificar las pruebas y decir si efectivamente este soldado merece hacerle su parte de guerra. Es así como opera, digamos, ese comando. Ese requisito. Defensores del Cóndor, Asociación Defensores del Cóndor. ¿Qué los motivó a asociarse como Defensores del Cóndor? Señor Canelo. Bueno, yo tengo estudios gráficos, he estudiado, hice cursos en la San Marcos. Soy muy poco de hablar de mi vida profesional, lo tengo un poco medio oculta, soy así. Soy técnico contable, con estudios de contabilidad universitarios, con estudios de contabilidad en Derecho. No los terminé porque la vida a veces es un avatar, ¿no? Pero hice cursos en la San Marcos. Entonces llega la tecnología, llegó Facebook, iba modificándose Facebook y de pronto se creó los grupos. Curioseando, me agregué a 2 personas al grupo y eso se iba expandiendo, se va expandiendo. Nos encontremos todos los hermanos del 32 y de ahí se iban infiltrando los de demás unidades. Oye, ¿tú qué promoción eres tú? Yo soy tal fulano. ¿Y de qué unidad? Ah, tú eres pecho rojo, tú eres de la artillería, la que estabas en la media. Sí, claro, yo estaba acá. Ah, sí, lo conozco. Sí. Entonces se iba agrupando y es así como para hacer fuerza a este petitorio que estamos haciendo, es que se crea la asociación, ¿no? Porque estamos viendo que cuando tú te vas como persona natural a las instancias, no solamente del ejército, te ven, o te patean el trasero, ¿no? Por decirlo así más grosero, ¿no? Te patean el trasero, no te hacen caso, ¿no? Pero cuando eres como una institución jurídica, es otra cosa, ¿no? Ahí sí te dicen, sí señor presidente, sí señor. Es eso que nos conllevó ya a asociarnos, ¿no? Hoy en día somos 140 aproximadamente inscritos, de las cuales los que vienen aportando puntualmente somos 54 que estamos llevando el proceso administrativo y que el ejército hasta el día de hoy y que el comando conjunto hasta el día de hoy no se pronuncia con nuestros documentos. Le digo una vez más, señor comandante del ejército, señor general del comando conjunto, nuestros expedientes están ahí presentados, llevan 180 días y usted no nos responde. Por favor, manifiéstese, ¿no? Ya le hemos presentado algunos documentos para que usted ya nos dé una respuesta. De acuerdo al proceso administrativo solamente son 30 días. Mire cuánto ha pasado. Muy bien, muy bien. Sí, tiene, cuando hay que reclamar algo, hay que reclamarlo como es, con todos los derechos que nos corresponde y nos asiste. Y bienvenido que sea en una asociación, porque el hecho de reunirse y agruparse significa ser una fuerza. Porque es cierto, o sea, si estamos dispersos, realmente se debilita realmente lo que buscamos. Pero cuando nos unimos y nos movemos, los de arriba comienzan a pensar por qué y para qué se está logrando precisamente esta finalidad, esta situación de moverse bajo una asociación. La defensa de los beneficios que les corresponde es muy cierta y de otras acciones sociales que yo creo que sí son. Señor Juan Gilberto, usted es vicepresidente de esta asociación.
¿no es cierto? Vicepresidente. ¿Qué significa para usted ser vicepresidente de la asociación, estar al mando organizativamente dentro de este grupo? ¿Qué mensaje les daría a sus compañeros, que ahorita los están viendo sus compañeros, los defensores del Cóndor, ¿no? Y a aquellos jóvenes que los miran a ustedes como un ejemplo? ¿Cuál sería su mensaje final para ellos, para esta generación? Doctora, yo fui invitado por mi promoción Canelo, fui invitado a la asociación en la cual yo me siento orgulloso de eso, y el mensaje que le puedo dar a mis promociones y a los que nos están viendo es que sigamos en la lucha, esta lucha continúa hasta lograr el objetivo, ¿no? Siempre el que no lucha no gana, así es que hay que luchar para lograr lo que uno desea. Así es. Así es, doctora. Muy bien, muy bien. Usted, señor Canelo, presidente de la Asociación Defensores del Cóndor, que lo lleva tan enarbolado ahí en la sangre, lo veo muy, muy emotivo respecto a todo lo que menciona. ¿Cuál sería su mensaje final, tanto para los compañeros suyos, sus promociones, y la nueva generación de muchachos de armas que se ponen al frente, precisamente orgullosos de su patria? Yo fui una vez a la Comisión de Defensa del Congreso a exponer este caso, porque tenía dudas. Y el presidente del Congreso o su secretario del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso nos dijo, ustedes ya han presentado sus documentos y se les han dicho no hemos presentado. Entonces, ¿cómo saben que ustedes no tienen beneficios? ¿Cómo saben que ustedes no son defensores de la patria? Tenía razón. Entonces nos dijo, primero presenten sus expedientes, cuando sean rechazados vengan acá para nosotros ver si efectivamente es lo que les dicen o no. En este sentido es que nosotros, los 54 que estamos yendo a agotar la vía administrativa, hemos presentado, y aquellos que no han presentado, aquellas promociones que por ahí tienen alguna duda, no sé yo, les pido que luchemos, les pido que agoten la vía administrativa, pero bien fundamentado, porque si nosotros presentamos nuestro expediente, solamente nuestra constancia de servicio militar, nuestra libreta y una fotito por ahí, créame que la comisión de defensa, la comisión del COTE o la comisión evaluadora que está en el COTE, lo va a desestimar la calificación. Háganlo, preséntelo, pero bien sustentado, con sus constancias de participación en la línea de frontera por sus comandantes de unidad. Es muy fundamental, pero que sea notariado. Búsquenlo a sus comandantes de unidad. En el caso del BIS 32, su corazón del coronel en retiro, el coronel Juan Bertetti Carazas, el coronel Turín de la Peña Héctor, el coronel Claudio Lozano, el coronel Johnny Álvarez, son gente muy bondadosa y que voluntariamente nos han firmado sin ninguna convicción. Así que despierten promociones. No hay nada sin lucha. Tenemos que luchar, tenemos que estar organizados. Si no estamos organizados, no va a haber nada. Es verdad lo que les digo, no les estoy engañando. Y hay que ser perseverantes, pues. Si no perseveras, tú no vas a tener nada. Persevera, por favor. Despierta. Tienes beneficios tú tienes beneficios porque tú has delimitado los 78 kilómetros de la línea de frontera y has estado en la misma zona que la gente del año 95 han luchado. En esa misma zona ellos han estado, en esa misma zona nosotros hemos estado. Así que ellos lo han iniciado, nosotros lo hemos cerrado, esa línea de frontera. Y te pido perseverancia. Con respecto a las nuevas generaciones del servicio militar, les sugiero a ellos que el ejército o el Estado les brinda hoy en día muchos beneficios y que traten de aprovecharlo. Por ejemplo, ellos hoy en día tienen su seguro,
tienen buenas propinas, buena alimentación, tienen permiso para ciertos ingresos a ciertos teatros, tienen para que estudien una carrera técnica en un instituto pagado por el Estado, tienen beca 18 y todavía tienen un plus ahí, ¿no? Tienen ingresos a las universidades, cosas que nosotros no lo tenemos hasta el día de hoy, pese de que somos defensores de la patria, aunque nos quieran negar. Es Bueno, así, doctora. Sí, en principio yo creo podemos resumir lo siguiente, ¿no? Todo lo que usted ha mencionado. Primero, que no solamente se haga porque voy a recibir un beneficio porque sea un cobijo, sino yo voy porque el día que a mí, es como el papá de uno, ¿no es cierto? En casa, si me necesitas, aquí estoy, bajo cualquier circunstancia, estoy de pie. Como puedo, yo cumplo y estoy de pie. Nuestro Perú, nuestra patria nos alberga, nos vio nacer, es nuestra cuna. Cuando la patria nos necesita, estamos de pie. Y cuando salimos de nuestras fronteras, lo sentimos así. Yo creo que a todos nos pasa. Cuando somos foráneos, cuando estamos fuera de nuestro país, extrañamos nuestro terruño. Vemos realmente extrañamos nuestra costumbre, nuestra familia, nuestro propio cielo, ¿no? Nuestra propia tierra, cómo ha sido. Entonces, ese cariño que tenemos a nuestra patria hace que siempre estemos dispuestos y a disposición cuando nos necesita. Pero también es cierto, como usted lo dice, actualmente hay generaciones que vienen percibiendo beneficios y deben aprovecharlo. Es cierto, hay que aprovecharlo, porque es parte de esa contraprestación a la prestación que se dio. Y en el caso de ustedes, defensores de la patria, que no están gozando de sus beneficios, de esa contraprestación, pues debe cumplirse. Hay que resumirlo así, perseverancia por ese lado, ¿no? Y tener buen ojo y mucha prudencia en aquello que se le otorga para que sea de propio beneficio, no solamente para ustedes, sino para las generaciones que vienen de ustedes, sus hijos, sus nietos, y sea realmente un legado como corresponde. Señor Canelo, brevemente, unos segundos para despedirnos. Hoy día ha sido un programa muy enriquecedor. Vamos a seguramente vamos a invitarlos para que estén en una segunda oportunidad, a ver cómo continúa este trámite. Sabemos que tiene que llegar a buen puerto. Sus palabras de despedida, por favor, muy brevemente. Hoy día nos hemos extendido un poco. Nada, muchas gracias, doctora Marlene. Gracias, señor, por habernos atendido acá. Nuestro director, por habernos ofrecido este espacio de una entrevista muy amplia, de poder exponer nuestro caso y, digamos, decirlo así públicamente a nuestros generales, a nuestras autoridades, que no es posible, que hay un montón de soldados que están queriendo ser atendidos y los llevan a 3, 4 años en darle una respuesta administrativa. Eso es una burla. Sí, pues. Realmente yo me siento indignado frente a este sistema, ¿no? Es un sistema, realmente es un sistema para bloquear a la clase baja para que no pueda lograr esos beneficios. Nada, un abrazo para todos mis hermanos, del CENEPA, de las diferentes unidades, sobre todo Ampama, Chaín, Chávez Valdivia, Jiménez Banda, Galilea, todos aquellos promociones que en alguna ocasión hemos estado como chanchitos en esa lluvia, ver a esas luciérnagas en la noche que nos alumbraba el camino, esas hormigas que nos picaban, esos zancudos y ese mosquito cuando te orinabas, ya te imaginas cómo te picaban en tu trasero, ¿no? Entonces, muchas gracias promociones por haber participado en esta mira, digamos, por el canal de la doctora Marlene. Y nada, un fuerte abrazo desde aquí, desde las cabinas de conducción de la doctora Marlene. Muchas gracias. A usted, señor Canelo. Doctora. Señor Velázquez, sus palabras finales. Bueno, ahora va a ser rápido, doctora. Gracias, doctora. Gracias al productor, al director. Y gracias a todas mis promociones que, bueno, lo están escuchando, a todos los familiares que están escuchando. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bien, efectivamente, muchas gracias también a ustedes por su participación. Hoy día hemos visto de manera directa y de manera cruda, tal cual, se vivió un momento en la historia. Ellos están buscando precisamente, y yo sé que se va a lograr porque aquello que corresponde como derecho y justo tiene que darse de todas maneras. Pues bueno, desde aquí, desde este programa, mi saludo más
pero más fraterno y mi orgullo de conocerlos a ustedes, de conocer aquí a través de ustedes a la Asociación de Defensores del Cóndor, a cada uno de ustedes que forman parte de la Asociación Civil. Pues bueno, usted también, señor Canelo, como presidente, usted, señor Velázquez, como presidente, a cada uno de ustedes, de los 140 miembros, 140 miembros de la Asociación de Defensores del Cóndor, los que han hecho acá historia en este país, los que han hecho historia y han defendido esta frontera, ustedes realmente son héroes, héroes vivientes. Y ustedes valen un Perú. Señores, un aplauso para ustedes realmente desde esta plataforma, para ustedes, cada una de las promociones de Defensores del Cóndor. Señores, conmigo será hasta el próximo miércoles en su programa Vales un Perú. Un abrazo a cada uno de nuestros hermanos peruanos y peruanas y aquellos que nos siguen aquí en el interior, desde nuestro territorio. Por favor, de norte a sur y de este a oeste, con cada uno de ustedes un abrazo gigantesco, y a aquellos que están más allá de las fronteras también. Muy buenas tardes con todos. Marlene Palma con ustedes. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Chao. Me ha pasado como hoy 20 minutos. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores con